Estamos en la Iglesia Fuente de Vida y vamos a empezar el tema del día de hoy. Son las 7:41 de la noche, así que nos tardamos un promedio de 1 hora adorando al Señor. Son las 12, es el día 12 de marzo del 2017 y el tema es la preparación del alma para la venida del Señor. Es un tema que de nuestro apóstol Mario Rivera. Somos una iglesia bajo la cobertura de Llamados a Conquistar y nuestro apóstol se llama Mario Rivera. Entonces el tema que hoy vamos a ver, ya está grabando, ¿verdad? El tema que hoy vamos a ver es Jeremías 18:1 y dice así. Vamos a ver la Biblia, la versión Las Américas, que dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero. He aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí, como el barro en mis manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces, a ver, levante la mano, ¿quién es casa de Israel? ¿Quién es casa de Israel aquí en esta iglesia? Amén. Ah, qué bueno. Entonces es para usted esta prédica. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él nos puede hacer como alfarero, ¿verdad? Como el alfarero dijo Jehová. Y nosotros todos sabemos que el alfarero, ¿verdad? Que nos habla en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces tenemos de lo que nos habla este versículo, que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque estamos en sus manos. Y una de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos es revisar el interior de nosotros con responsabilidad. ¿Qué se refiere a eso? ¿A qué se refiere eso de revisar con responsabilidad? Se refiere a que Él va a venir, Cristo va a venir, y si la vasija no está terminada, la vasija de barro no está terminada, ¿qué va a pasar? No lo va a llevar, ¿verdad? Si no te dejaste moldear, no te va a llevar. Entonces tenemos que revisar cuál es el problema que está pasando en nosotros. El problema es, como lo vimos la otra vez, el apóstol Fernando nos hablaba, ¿será nuestra boca? Que no está terminada la obra del Señor por nuestra boca. Se está rompiendo nuestra boca. ¿Por qué se está rompiendo la boca? ¿Va? Nosotros, ¿qué es lo que estamos fallando, verdad? Pero tenemos que revisarlo porque si no nos vamos con el Señor. Así que tenemos que leer nuestro progreso en el alma. Tenemos que revisar los progresos y avances en nuestra propia alma. También la falta del progreso. Es decir, alguien puede decir: yo ya avancé, pero no quiere decir que esté su proceso terminado, ¿sí? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que estar constantemente revisando, porque de no ser así, mire, fíjese de qué nos perdemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. ¿De qué nos podemos perder si no revisamos nuestra alma? Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos en el Señor para siempre. Entonces, para aquel que no lo sabe, la parusía en griego es la venida de nuestro Señor Jesucristo en secreto. No tocará la tierra, sino en las nubes vendrá, ¿verdad? Y entonces en esa parusía es importante que nosotros sepamos que eso es lo que nos tenemos que preparar la iglesia. Y esa parusía es una recompensa que reciben los que continuamente revisaron ese proceso, cómo está su alma. Entonces, si usted dice: bueno, pastor, hablamos en la mañana, en el culto de la mañana, de cómo estamos, ¿verdad? Revisamos
En el culto de la mañana nuestra alma, entregamos nuestro corazón al Señor, pero ¿cómo están las demás áreas de tu alma? Entonces tenemos que estar siempre checándonos a nosotros. ¿Por qué? Yo les he enseñado de una manera, si usted quiere vulgar, ¿verdad? Le he enseñado a usted que hay que estar enseñando, hay que estar mostrando tal y como somos delante del Señor, ¿verdad? Entonces tener que estarnos mostrando para que no le escondemos ninguna maña. Si somos tramposos, y eso traíamos del mundo, éramos tramposos, mañosos y nos gustaba tratar de engañar a la gente, incluso hasta Dios, no tengamos eso en nuestro corazón y tengamos que estar avanzando. Y en donde nos estemos deteniendo, sigamos avanzando. De manera que tenemos que aprender a leer nuestra alma, y eso nos ayudará a remover todas aquellas cosas que nos impedirán obtener como el pasaporte para ese evento escatológico, es decir, para la parucía. Entonces, leer nuestra alma es como ver con ojos interiores la condición del alma y ser sinceros en nuestra condición. Ahora, vamos a ver por qué es importante ver el alma. Y dirá usted, ¿por qué tengo que estar checando el estado en el que se encuentra la persona, ¿verdad? Porque el estado en que yo me encuentro para ser arrebatado. Fíjese que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Toda la prédica es con la Biblia de las Américas, con la versión Las Américas. Y dice así: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el requisito es mantenernos, preservarnos irreprensibles para la venida de Cristo. Si no estamos irreprensibles, quiere decir que no hay algo que alguien se pueda parar delante de ti y te reprenda y te diga: es que mira cómo está tu condición, mira lo que has hecho, mira esto, mira el otro. No tiene que haber esa reprensión de parte de alguien, ¿me explico? Sino todo lo contrario. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Entonces, si hay algo, hay un señalamiento sobre ti. Si el enemigo tiene un dedo acusador porque tú le diste derecho legal sobre tus actitudes, entonces estás en problemas, porque puedes no ser arrebatado. Ahora le voy a explicar al cabo lo que estamos aquí en confianza, ¿va? entre puros siervos, porque yo quiero explicarle un poquito avanzado esto. Vamos a hablar de los círculos concéntricos. Los círculos concéntricos, voy a poner un ejemplo. Este es un círculo. Pasa los panderos. El pandero, por favor. Para que usted me entienda el término círculo concéntrico. Ahí lo tenía usted. Sácalo. Le quiero explicar un término de círculos concéntricos. Mire, este es un círculo, es independiente de este círculo, ¿sí o no? Y si lo metemos, ¿perdió sus características este círculo dentro de este? ¿Verdad que no? Son completamente independientes este círculo de este círculo. Cuando un círculo independiente a otro círculo independiente, uno más grande y otro más chico, entra el chico en el grande, no quiere decir que va a perder las características. Simple y sencillamente está adentro. Ejemplo, este no perdió la parte del pandero. ¿Sí nos queda claro? No perdió la característica. Este por entrar adentro no perdió el mango. Esta parte de plástico, ¿verdad? No se perdió. No perdieron su identidad. Cada uno tiene su identidad. Cada uno tiene su sonajita, ¿va? ¿Cómo se llaman las laminitas estas? ¿Suena? ¿Quedó claro? Bueno, un círculo concéntrico, lo que les voy a explicar es un poquito avanzado, pero yo quiero que lo comprenda usted. Y gracias al Señor, ¿va? Que proveyó de los panderos, no lo tenía yo preparado esto, ¿va? Pero está excelente esta enseñanza. Esto vamos a suponer que es el espíritu. Y esto vamos a suponer que es el alma. Amén. El espíritu
ahí mora en nuestro espíritu, ahí mora el Espíritu de Dios. Amén. Y en el alma está que, a ver, ayúdame, hermana. Los pensamientos, intenciones, incluso las intenciones. Entonces, el hecho de que el alma esté dentro de un círculo concéntrico no quiere decir que pierdes las características, que dejes de pensar, de sentir, de emocionarte, ¿verdad? Tu voluntad es independiente de lo del espíritu. Por eso el espíritu debe ser el fuerte en tu ser, en tu cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no perder la característica, tus pensamientos, tu voluntad y tu decisión. No se perdió. Amén. Entonces, si ya me entendió que también su espíritu está aquí, el Espíritu Santo con él. Cuando usted lo dejó entrar, ahorita en la mañana lo dejó entrar, si o no lo dejó entrar. Entonces está el Espíritu Santo con él. Si está contaminada tu alma, está contaminada tus emociones, es una persona almática, te dejas guiar por las emociones, por lo que sientes. Ay, es que me dejó el novio. Si tus pensamientos están, tus sentimientos están pensando en el mundo, en lo anterior, en la persona que fue tu novio, por ejemplo, para que me entienda usted, ¿verdad? Si tus intenciones son de no dejar de pensar en él, si tu voluntad todavía la das al mundo, no se la quiebras a Jesús, el hecho de que tengas al Espíritu Santo no quiere decir que ya estás bien con el Señor. Los dos pueden habitar conjuntamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que tu alma ya está bien. El hecho que hayas entregado tu corazón a Cristo en la mañana y haya entrado a habitar contigo el Espíritu Santo, no quiere decir que ya tus pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, incluso las intenciones, ya son de parte de Jesús, o que son conforme a la palabra. Por eso debemos de pensar en todo lo bueno, agradable, perfecto, aceptable y perfecto. En otra versión dice agradable y perfecto, ¿va? Entonces, así debe de estar nuestra alma. Qué bueno que así esté tu alma dentro del círculo concéntrico, ¿ves, verdad? Dentro del armazón. Qué bueno que estos dos estuvieran acá adentro, ¿va? Adentro del caparazón, ¿va? Vamos a hacer una suposición. Este es el cuerpo, este es el caparazón. Aquí está el alma y el espíritu. Qué bueno que aquí adentro todo está funcionando bien para poder ser arrebatado, ¿sí me entienden? Bueno, ya ven cómo así me sirve el pandero, los panderos. Qué bueno que así sería, ¿verdad? Entonces, somos tres partes y ya nos quedó claro, ¿verdad? Ya nos quedó claro que son independientes, que pueden ser independientes, y pueden estar los tres en uno mismo, cuerpo, alma y espíritu, y no quiere decir que todo está bien. ¿Me explico? Yo puedo estar rengueando, ¿verdad? Puedo estar en sillas de ruedas, pero mi pensamiento está en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y no quiere decir que porque mi cuerpo no sirve, pues mi espíritu no está bien, ¿va? Al contrario, está puesto en la mirada en Cristo Jesús. Amén. El problema es el alma, que es lo que siempre estamos ministrando, porque es la que nos traiciona, porque no la sometemos al señorío de Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién es el que va a entrar hasta lo profundo del corazón? Hasta el alma, hasta el espíritu. La palabra, la espada.
Entonces, por eso es que es necesario que usted esté escuchando. Si usted tiene 2 cultos en el día, no le perjudica, al contrario. La palabra está ministrando esa área que está fallando en usted. Esa parte del alma que todavía no le pertenece a Jesucristo, hay que ministrarla. ¿Para qué? Porque tiene que pasar por un proceso que ahorita vamos a ver. ¿Para qué? Porque la finalidad es que estamos arrebatados, hermano. Imagínense, mucho rema, y no me voy con el Señor. Entonces, ¿de qué me sirvió cambiarme de la doctrina de demonios o doctrina de error? ¿Va? De una doctrina, de una falsa doctrina, ¿va? A cambiarme a Benecer, que es pura Revelations, y no me voy con el Señor. Entonces, ¿en dónde está el rescate? Bueno, vamos a hablar sobre la obra de Dios en nuestro ser. ¿Qué es la obra que tiene que concretarse en nuestro ser? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu ya fue resucitado y lleno de Cristo. Amén. Nuestro espíritu ya fue resucitado y lleno de Cristo en la mañana, ¿sí o no? No los escuché convencidos. Ay, qué bueno que lo estaba yo hablando solo. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el espíritu fue conquistado de nuevo. Fue lleno de la gloria de Dios, promesas, revelaciones y misterios profundos de la preexistencia. Eso es lo que recibimos al recibir una administración al espíritu. Estas cosas deben pasar al alma para que no esté sufriendo con males. Entonces, ¿cómo puede ser que un siervo está bien espiritualmente y si este hombre está pobrecito de mí, me va mal? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está que un hijo de Dios o una hija de Dios salga a relucir que esté mal? El espíritu, y dices, bueno, entonces, pero si en la mañana yo lo vi bien, gozoso del Señor, pero ¿por qué ahorita ya está mal el alma? Bueno, es que el espíritu tiene que influir sobre el alma. Siempre, tiene que dominarlo. El cuerpo será transformado para el Padre cuando seamos arrebatados. Así que no importa si te arrancas un ojo, espiritualmente hablando, ¿verdad? No se lo voy a arrancar, por favor. ¿Va? Yo le he dicho a las personas que están en el hospital, así estuviera usted manco, es mejor entrar así al reino de los cielos que no entrar. No le estoy diciendo que no importa su cuerpo, ¿va? Porque lo que hay dentro se va a manifestar exteriormente. Entonces, si por dentro, en tu espíritu, en tu alma, gobierna Jesucristo, Jesucristo trae por consiguiente no solamente salvación, sino restauración. Tu cuerpo también tiene que ser restaurado. Pero esa faceta no la predico tan abiertamente porque toda la gente quiere nada más lo físico. Primero hay que enseñarle lo espiritual. Primero hay que ministrar el alma para que pueda entender esa parte. Pero usted como siervo, como sierva de Dios, ya va a poder entender esa parte para que lo demás se active. Amén. Entonces en el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos y se dará la mutación, es decir, se va a transformar nuestro cuerpo. El alma se está restaurando hoy, se está restaurando día a día, ¿verdad? El alma necesita el programa de restauración para que pase toda información del espíritu a ella. Y es como romper la frontera, que fluya todo lo que hay en el espíritu humano. La restauración de nuestra alma comienza desde que venimos a Cristo hasta hoy y hasta que venga el Señor. Es decir, ¿cuándo vamos a dejar de ministrar el alma? Nunca, hasta que venga el Señor. Pero esto solo se consigue por el poder de la palabra. Lo acabamos de ver, Hebreos 4:12. Pero eso es importante entender la diferencia entre la palabra semilla y la palabra espada. Pero explíqueme cómo hay una palabra semilla y cómo está la palabra espada. Vamos a hablar de ello. El perfeccionamiento del alma. El perfeccionamiento del alma se dará por medio de un proceso donde el alma tiene que experimentar fases para el perfeccionamiento de la parte de Dios. Ese es el tratamiento del alma. Se tiene que romper la frontera. Hay algo que nos divide de aquí a acá para llegar.
Se tiene que romper esa frontera para que todo esto sea un solo ser. Y también dentro de nosotros. Nuestro cuerpo reaccione al espíritu. Nuestra alma reaccione al espíritu. Se tiene que romper esa frontera. Pero no es tan sencillo, es todo un proceso. Por eso es que a usted le cuesta. Por eso luego digo, agarra. Y aunque usted esté bien con el Señor, así como que, me cuesta trabajo. Pero ¿por qué se retuerce? Porque es un proceso que no ha entendido, que está en ese proceso. Y lo que hay que hacer es avanzar, no detenerlo. No frustrarse, es encararlo. ¿Qué está pasando? No lo entiendo, pastor. Ministreme esa parte de mi vida. Porque yo no puedo. Entonces, por eso es este tema, el perfeccionamiento del alma. El perfeccionamiento del alma se dará por medio de un proceso del alma. Y que tiene que experimentar fases del perfeccionamiento de parte de Dios. Entonces vamos a hablar acerca del programa. Si algún alma no se somete a este programa, muy difícilmente podrá estar en el estado requerido para la parucía, es decir, para la venida secreta para el arrebatamiento, antes de la segunda venida. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos que pasar por ese proceso? Bueno, lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que estorba en nuestra vida? No solamente en nuestra vida, sino para poder ser arrebatados. Puede ser el resentimiento, puede ser la amargura, lo hablamos en la mañana, puede ser la ira o alguna otra cosa negativa. Eso nos dejará que no nos dejará que el perfeccionamiento se efectúe. Todas esas son las barreras que hay que derribar para que se vuelva uno el espíritu, el alma y el cuerpo al servicio de Jesús. ¿Me explico? Al servicio de Jesús que se va a desaparecer las características de cada uno. Vamos a ver las fases del perfeccionamiento del alma. ¿Para qué? Para poder entender en el proceso en el que estamos. Vamos a hablar del proceso de usted. Vamos a hablar de su proceso que tiene que usted tomar muy en cuenta. No nada más es doblar las rodillas al Señor Jesús. Tiene que pasar por un proceso. Entonces, la primera fase es liberar el alma de potestades demoníacas. Y no necesariamente tienen que ser demoníacas, pueden ser espíritus inmundos. Y hemos platicado la diferencia entre un demonio y un espíritu. Un demonio tiene la capacidad, ¿verdad?, de matar a una persona. Y un espíritu inmundo no. Un espíritu inmundo, su trabajo es penetrar en la persona para darse placer, porque él no tiene cuerpo, el espíritu no tiene cuerpo, necesita un cuerpo para darse placer. ¿Me explico? Para tomar, para fornicar, para adulterar, para hacer toda obra de la carne, para andar de chismoso, para lo que usted quiera. Bueno, todas para las cosas negativas, hablando, ¿verdad? Pero un demonio no le interesa, porque él influencia la mentalidad de las personas por millones de personas, por regiones grandes. ¿Qué es lo que influencia? En el pensamiento. Entonces se mete en una persona, deja de influenciar en esas personas. Entonces, hablando vulgarmente, ¿verdad?, no es negocio para el demonio meterse en una sola persona, porque deja de influir en tantas. Entonces, no necesariamente tiene que ser un demonio, un espíritu que es el que puede estar martirizando su alma. Hablábamos de un ejemplo hace rato de un sueño. Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, tienen que tener un demonio. Hay personas, ¿verdad?, que se enfrentan a principados que influencian los pensamientos, y hay potestades que también influencian los pensamientos de las personas. Vamos a hablar por qué es importante ser liberado, ¿verdad?, de la parte espiritual en nuestra alma, si hay una presencia demoníaca. Ahora, antes de avanzar, le quiero explicar una cosa. Una cosa es que hay una influencia espiritual negativa o demoníaca, ¿verdad? Que hay una influencia espiritual maligna, ¿verdad? Y otra cosa es que tenga usted opresión demoníaca, otra cosa es que tenga depresión demoníaca.
No confunda usted. Sí, es influencia demoníaca. Sí, sí es cierto. Pero no es lo mismo que tenga un espíritu inmundo una persona, ¿verdad? A que un espíritu inmundo está tratando de influir sobre usted. Entonces, el punto es que tiene que ser librada su alma de toda influencia. En Génesis 32:30 tenemos el fundamento bíblico. ¿Por qué tiene que usted ser librada de potestades demoníacas? Y dice así: llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué necesitamos? Ver a Dios, tener un encuentro con Jesucristo para ser librada nuestra alma. Entonces, tenemos que ser, lo primero, ser malos, ser librados de los males y de los peligros, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere en esta parte a librada, acuérdense que dice así: librada mi alma, dice el versículo. La palabra librada en hebreo dice natsal en hebreo, y significa librada de enemigos y de la muerte. ¿De qué tiene que ser librada su alma? De los enemigos y de la muerte. Y cuando nos referimos a enemigos, estamos refiriendo a espíritus y demonios. Nuestra alma debe de experimentar una liberación. Muchos problemas que hay en los creyentes es porque su alma no está liberada. Por la clase de la venida antes de Cristo, es posible, habían fortalezas en el alma de tipo demoníaco o de espíritus inmundos. Ya hablamos que es una fortaleza, es lo que se queda en nuestro pensamiento. ¿Cuándo? Cuando un ambiente se convierte en un ambiente, ¿verdad? Podemos hablar de un ambiente, vamos a hablar de lo que acaba de pasar el 14 de febrero. Entonces usted cuando está pensando en un ambiente, ¿verdad?, del 14 de febrero, y sale usted al centro y ve todo puros corazones, rosas y todo eso, y globitos, ¿verdad?, y ve promociones en el cine, los restaurantes, entonces se vuelve un clima. Toda la ciudad está buscando, ¿verdad?, está buscando algo alusivo al 14 de febrero, y usted, siendo cristiano, sabiendo que eso, ¿verdad?, esa es una costumbre pagana, pues como que si no está fundamentado en la palabra, va en la roca firme que es Cristo Jesús, pues se va a tambalear. Entonces ese clima lo puede hacer caer, ¿verdad?, en una fortaleza. ¿Cuándo es una fortaleza? Una persona que no tiene el conocimiento que usted tiene. Entonces, tanto fue su costumbre que se enraizó en su pensamiento, ya no salió. Y ahora es parte de su criterio. Ya no solamente es un pensamiento, es parte de su personalidad. Es parte de su criterio, y esa fortaleza, para derrotarla, solamente con la sangre de Cristo. Solamente tenemos que venir a Cristo y ser lavados por su sangre poderosa para que esa fortaleza sea destruida. Entonces esa fortaleza la podemos encontrar en nuestra área de nuestra alma. Acuérdate, en el alma están los pensamientos. Entonces, por la clase de vida antes de Cristo es posible que había fortalezas en el alma de tipo demoníaco o de espíritus inmundos. Una fortaleza es ya el criterio de una persona, se vuelve parte de su filosofía de la persona, de su forma de ser. Entonces, ¿es demoníaco? Claro que sí, porque tiene que ver con las costumbres paganas, con lo que está en el mundo, por lo que usted recibió en Egipto. Incluso si usted llegó a Cristo y se fue con la tierra de los filisteos a revolcarse en el polvo, a revolcarse en la inmundicia, ¿verdad? Pero hablemos de un tema que yo quiero que usted entienda. Mire, muchas veces nosotros no podemos, ¿verdad?, comprender por qué nos está pasando ciertas cosas en nuestra alma. Muchas veces no podemos comprender por qué la fortaleza está en mí si yo ya soy cristiano. ¿No se ha preguntado por qué el pastor me habla de fortalezas en mi mente si yo ya tengo tanto tiempo en la vida en Cristo Jesús? Le voy a decir por qué. ¿Sí se ha hecho esa pregunta? ¿No se la ha hecho? Bueno, para que la analice en la noche. Si usted se ha preguntado por qué mi pastor me habla de fortalezas y tiene que ser destruido ese pensamiento que hay en mí, no es porque usted ahorita le esté abriendo las puertas al infierno. No es porque usted
no es por eso. Si usted le está coqueteando el mundo y se está yendo a la tierra de los filisteos, es otra cosa. Pero si usted está llevando una vida en santidad, se está apartando, porque ahí puede haber fortalezas en su alma, en su pensamiento, es porque antes de venir a Cristo no fue ministrado. Si usted pasó de templo en templo y templo y templo y nunca fue ministrada su alma en el área de sus pensamientos, nunca fueron destruidas las fortalezas que traía usted de Egipto, entonces esas fortalezas ahí siguen. No es lo mismo que usted se ha apartado en santidad para el Señor, ha apartado del pecado y que ahorita de repente le estoy diciendo que tiene fortalezas. No, es lo que tenía antes de venir a Cristo. Y eso es lo que usted tiene que entender. Recuerde que el enemigo entra por dos razones: por manera ancestral y por ser intruso. Y como intruso puede entrar por lo que usted practicó antes de venir a Cristo, antes de venir a la vida en Cristo Jesús. Entonces por eso es que usted tiene que entender lo que tiene que ministrarse, echar el cassette de lo que sigo teniendo cuando estaba yo en el mundial. ¿Sí se entiende, hermana? ¿Sí se entiende, hermano? Hermanito Aarón, ¿se entiende? Muy bien. Entonces, tenemos que entender que Cristo resucitó el espíritu humano, pero el alma necesita que se le anule o se le conquiste esas fortalezas para derrotar los problemas. ¿No será que lo que está fastidiando la vida de una persona se debe a fortalezas demoníacas que hay que conquistar en el alma? Entonces, lo que está fastidiando muchas veces se debe a las fortalezas demoníacas y hay que conquistarlas. Pero ¿cuál es la parte que vamos a conquistar? El alma. Amén. Entonces, cuando hay cosas que no han cambiado en nuestra vida, sea el carácter y los eventos negativos, el nivel de vida sin mejorar, puede ser que se deba a una potestad que debemos echar fuera, en el nombre de Jesús. Debemos de leer nuestro interior y ser sinceros, y si hay algo en nuestra alma que no hemos ministrado para ser liberado, tenemos que hacerlo. Ahora, las cosas del alma que hay que ministrar para ser liberado. El alma puede ser llena de amargura, le vuelvo a repetir, de odio, de vicios, costumbres negativas, pornografía, alcoholismo, drogadicción, deleite sexual o inmoralidad, etcétera, 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 etcétera. Y muchas cosas no las mencionamos, por ejemplo el deleite sexual, por la pena. ¿Qué va a decir el pastor? Voy a decir lo mismito que me diría Jesucristo. ¿Y de qué crees que me vas a asustar si ya lo sé? ¿De qué me vas a asustar si yo lo viví? En pocas palabras. Cristo no lo vivió, yo sí lo viví y por eso lo puedo entender. Cristo no lo vas a esconder porque a él ya lo vio. ¿Cómo lo hicimos, verdad? Entonces, a mucha gente le da pena de la inmoralidad, que piensen que es perverso, y por eso esas cosas del alma no avanzan. ¿A poco no se han dado cuenta cómo hay hermanos cuando levantan sus manos y según están orando y según ellos están en la hora de la administración, hermano? Entonces usted tiene que ponerle guante a las cosas de usted, porque si usted cae en el mal ejemplo de su hermano que nada más está fingiendo que está siendo administrado, entonces va a tener serios problemas para ser arrebatado. Mire, no crea que el hermano que llega y se tira de panza y está, ¡ay, Señor!, de verdad está ministrándose. Yo se lo he dicho, hermano, no es lo mismo llorar, ser quebrantado por la presencia del Espíritu Santo, a estar chillando por lo que perdiste. Porque hay hermanos que llegan, Señor, yo lo hice, hermano, es que no me venga con cuentos. Señor, devuélveme lo que se me fueron mis negocios. Mira que tengo una vecina bien bonita, tenía 2 camionetas, un coche, Señor, mira. Tenía mis tarjetas viejas de créditos. Tenía una casa bonita, climatizada. Hasta doble clima tenía yo en mi sala comedor para que nunca me faltara el clima, se me descomponía uno del otro. A eso están chillándole.
Eso es un falso arrepentimiento. Eso no es un quebrantamiento, discúlpeme. Está chillando las cosas del mundo. Entonces, por eso tiene usted que tener cuidado de que no le engañe la misma alma que según está siendo ministrada. Así que cuando venga usted a la presencia del Señor, no le diga: Señor, es que se me perdieron 100 pesos. Señor, es que me robaron. No. Venga a entregar un quebrantamiento real delante del Señor para que su alma sea honesta con el Señor y le diga: Señor, vengo brava, vengo bravo. ¿Sabe por qué, Señor? Porque realmente a mí me cuesta ganarme el dinero y por eso le estoy chillando que se me pierden 100 pesos, Señor. Porque realmente me cuesta trabajar, lastimarme mis manos. Por eso, Señor, quiero que tú sepas, Señor, yo sé que tú ya lo sabes, pero yo quiero que tú sepas, Señor, mi honestidad. No quiero que se convierta en una fortaleza. No quiero que se convierta en amargura. No quiero que se convierta en odio. No quiero que se convierta en rencor. ¿Sí me entiende usted la diferencia? Por eso es que debemos aprender a comunicarnos con el Señor, para que no se conviertan en fortalezas que después nos parta el corazón, pero no de quebrantamiento, sino de inmundicia, sino de maldad, sino de iniquidad. De eso es lo que tenemos que cuidarnos. Entonces, cada vez debe usted aprender a tener un nivel más de sinceridad al Señor, para no dar la oportunidad al diablo. Entonces, aunque el Espíritu esté lleno con el Espíritu de Cristo, esté lleno del Espíritu Santo, los círculos concéntricos, todo lo mencionado no está en el Espíritu, sino en el alma, como ya lo explicamos. Por eso es importante ministrar el alma. Ahora, esa es la primera parte. Tienes que saber que debes ser ministrado ¿de qué? De potestades demoníacas, de potestades espirituales impuras. Amén. La segunda fase que tiene que pasar su alma es de romper con las costumbres negativas y que le vienen a ser como una prisión que no permite fluir en las cosas nuevas de Dios. Entonces, necesitamos romper. Tenemos que hacer guerra, declarar la palabra creyéndola con voz audible. ¿Para qué? Para salir de la prisión. Así que anótele lo que tiene que usted guerrear día a día. Anote usted el Salmo 142, versículo 7. Usted tiene que decir, creyendo esta palabra con voz audible al Señor y con honestidad, decirle: saca mi alma de la prisión. ¿Cómo le va a decir al Señor? Saca mi alma de la prisión, para avanzar en el proceso que usted está pasando, para que yo, dice la palabra, dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Así que las costumbres negativas que nos mantienen en el molde de nuestras antiguas cosas viejas y de manera de vivir se van a romper. Por ejemplo, la inestabilidad de las personas. Si usted es una persona inestable que está sonriendo y al ratito ya está llorando, y al ratito ya está bien bravo, y al ratito ya está abrazando a su hermano y tipo bipolar, hermano, esa inestabilidad que dice una cosa y al rato dice otra, promete una cosa y al rato ya se rajó, hermano. Entonces, esas cosas son las que se tienen que romper en su alma, que ya no esté ahí dañando el avance. Resolver los problemas corriendo de la casa no se van a solucionar. Que usted piense como jovencito, muy sencillo, me voy de la casa, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá. No se solucionan las cosas, no se van a solucionar las cosas, no va a ser arrebatado. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene que usted hacer es encararlos, para no dejar esas cosas inconclusas. Y cuando yo me refiero a eso, es no dejar a medias las cosas. Entonces usted tiene que aprender a resolver. Recuerde, guardando la palabra es como va a ser guardado la juventud. Va a ser cubierta, va a ser protegida la juventud. ¿Cómo? Guardándonos de la palabra. Entonces, saliendo corriendo de la casa, no se van a solucionar las cosas, jovencita. No se van a solucionar las cosas, jovencita. En el caso de los padres, no se van a solucionar las cosas con abuso de autoridad. Las cosas no se van a solucionar pidiendo prestado, y mucho menos si no lo pagan.
Así que la solución no son los préstamos, déjame decirle. La solución está en Cristo Jesús primero. La solución no está en mentir para conseguir algo o un favor. La solución no está echando mentiras, engañando a la gente para solucionar su problema, como muchos lo hacen. Y le pongo ejemplo, los vendedores de autos son mentirosos de primera, sea cristiano o no sea cristiano. Entonces, calumniar y difamar a otros para justificarse a sí mismo, o simplemente la costumbre negativa de andar calumniando, porque es tu costumbre, porque esa es tu manera de caminar, porque esa es tu manera para justificarte, mejor le echo la culpa al otro que aceptar la realidad. Mi alma está completamente contaminada. Eso es lo que te va a apartar de ser arrebatado. Por eso tienes que romper con las costumbres. Número 1, ser libre de potestades demoníacas. 2, ser libre de las costumbres, de estas costumbres que estamos hablando. Complementamos con lo que hablamos en la mañana, ¿verdad? La tercera fase de la preparación del alma. Aquí ya no estamos hablando de liberar demonios, ni estamos hablando de romper con las costumbres, sino de sanar el alma de heridas. Así que ya fue libre, ya rompió con las costumbres, ya rompió con Egipto, ya dejó de andar coqueteando en el mundo. Entonces ya dejó de andar queriendo de ir a la tierra de los filisteos, a seguirse revolcando con el polvo. Ya dejó usted eso, la vida de la cautividad en Babilonia, del sistema religioso que antes tenía usted en su vida. Ya fue, usted ya rompió con esa costumbre. Ahora es necesario sanar las heridas. Así que pídale a usted al Señor cuando usted esté orando. Anote usted Salmo 41:4. Pídale al Señor con todo su ser. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y cuando se refiere a sana, se está refiriendo a la palabra Rafa. Significa hacerla saludable de las heridas y defectos. Defectos. ¿Qué tiene que sanar? Las heridas y los defectos. Entonces, esta es la parte sentimental del alma que fue dañada. Normalmente todo hombre y mujer busca relacionarse con otras personas, y muchas veces esas personas son las que hieren el alma con traiciones y mentiras. Así que no creo que haya una persona acá, ¿verdad?, excepto Melissa, ¿verdad?, y Aloncito, que hayan las que no lo hayan lastimado, ¿verdad?, en el corazón. Entonces hay heridas que son causadas por amistades, rompimiento de matrimonios, familiares que se enemistaron para siempre, o sociedades rotas. Esas heridas en el alma impiden sanar. Esto impide, si usted no está sano en el alma, no puede alcanzar la perfección en vida. Tenemos que buscar lo bueno, aceptable y perfecto. No lo puede alcanzar lo perfecto, ¿verdad? Si esas heridas no las sana. Si el creyente no pide a Dios la sanidad de su alma, eso le estorbará su perfeccionamiento. Y usted, herido en su alma, tiene que venir a los pies de Cristo. Dios le puede sanar este día en su alma, claro que sí. Solamente sea honesto y hable esa traición, hable eso que no le gustó que hablaron de usted, confiéselo con su boca a nuestro Padre Celestial. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que sane esas heridas. Recuerden, Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado, ¿verdad?, a establecer su reino. Me ha enviado a los pobres, a los quebrantados de corazón, a sanar, a vendar a los enfermos. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, a sanar. Ha enviado Jehová a Jesús a sanar, ya no a vendar, a sanar. ¿Quién va a venir a sanar? Jesús. Acuérdense, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús ha venido a sanarlo, a eso vino a este mundo.
Cuando una persona no está sanada en su alma, le da la oportunidad a Satanás que le interrumpa toda conexión correcta y verdadera o de bendición. Otra situación que tiene que ser sanada es la desconfianza. El no creer en nadie será una fortaleza. Si usted no confía en Cristo Jesús, eso se va a convertir en una fortaleza. Ejemplo, ¿cuántas veces no lo traicionó su pastor anterior, sus pastores anteriores? Venir a Cristo piensa que depende de mí. No, depende. No tiene que fijarse en mí, tiene que fijarse en Cristo. Él lo va a sanar. Él va a destruir esa fortaleza de la desconfianza por la poderosa sangre de Cristo. Porque lo que tiene que poner es la mirada en Cristo Jesús. ¿Sí es importante mi testimonio? Claro que sí. La cabeza, como está la cabeza, es como está la iglesia, ¿verdad? Pero usted tiene que poner el pensamiento, la mirada en Cristo Jesús primero, antes de cualquier cosa. Hay gente que por una herida en su alma no sanada, no cree en el matrimonio, nunca más, no cree en la amistad sincera. Hay personas que están en esa situación. Se vuelve duro esa persona en su corazón. Entonces, tenemos que ser sanados. La cuarta fase, jugamos, la primera es ser liberado. Segundo, romper con las costumbres. Tercero, ser sanado. Y cuarto, el proceso que tiene que pasar es ser restaurado. Jesucristo vino a traernos salvación y a traer una restauración en nuestra vida, específicamente en el alma. El Salmo 23:3 está la respuesta a lo que usted le tiene que pedir a Jesús día a día. Para poder ser perfecto, tiene que usted pedirle que Él restaure su alma. Y dice así, Salmo 23:3, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Entonces, cuando estamos hablando de restaurar, en el hebreo significa retornarla. Se dice así, shubu, la palabra significa retornarla, hacerla volver, retornarla a su estado original. Así que tiene que restaurar, es de regresar en el estado original. ¿Cuál fue el estado original? En el que Jehová lo creó en usted. Amén. En esa manera en la que Él destinó como debía hacer usted. Así que aquí es donde se recuperan las capacidades con las que Dios nos envió a la tierra. La capacidad de la inocencia. Es decir, de la virginidad mental, en la honradez, en la sencillez y en la pureza. Esa es la capacidad que tenemos que recuperar. ¿A poco se puede, pastor? Sí se puede, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso declare usted el Salmo 23:3 con todo su corazón, para que sea restaurada su alma. Y va a poder tener una inocencia, una virginidad en su mente, una honradez, una sencillez, y va a haber una pureza. Porque Cristo es pureza y nosotros somos reflejos de Cristo. Nosotros debemos alcanzar ese reflejo. Así que no piense que es algo imposible ser puro. Hay gente que piensa que no puede llegar a alcanzar la pureza. Claro, porque tenemos que pensar en todo lo bueno, aceptable y perfecto. Podemos alcanzar la pureza, claro que sí. Se perdió por la multiplicación de la maldad que nos rodeó. Se perdió todo eso cuando se violó la inocencia o por el abuso a la inocencia. Cuando se pierde la inocencia da lugar a la picardía, culpabilidad y maldad. Y todo eso tenemos que desecharlo de nuestro corazón. Tenemos que desechar eso para alcanzar la capacidad de la confianza. Eso es lo que se tiene que restaurar. ¿Se tiene que restaurar qué? La confianza. Se perdió, ¿por qué? Por la traición sufrida. Acuérdese de su amiguita de la escuela, de su amiguito de la escuela. Acuérdese cuando estuvo en el mundial y tuvo novios. Ahora, ya no confía en nadie, ni en nadie, ni en nadie. Usted está confiando. Ya no confía en nadie. Ya no confía en nadie. Pero eso es lo que tiene que usted restaurar. ¿Entiende? Usted tiene que restaurar su confianza. ¿Cómo lo va a restaurar? Con el Salmo 23. 3. Y se perdió por el rechazo, la capacidad de amar. Se perdió cuando los padres nos mostraron desamor. Ese ejemplo
nos trajo rechazo. Esa capacidad de amar es de la que yo le he hablado en ciertas ocasiones. No es que su papá sea una mala persona, o que yo piense que sea una mala persona, o tenga esa perspectiva usted de que yo piense que su papá es una mala persona. No, nunca he hablado de eso. Lo que yo me refiero es que en la manera que se comporta papá con mamá o mamá con papá, eso es lo que usted tiene por entendido que es así del matrimonio. Entonces, desde yo voy a tener un marido así, olvídeme. Y eso es lo que piensa. Su pastora tenía ese pensamiento. Su pastora tenía ese pensamiento. Por eso no se quería casar conmigo. Por eso cuando llegamos a Cristo estábamos con que no. Vamos nosotros a ver qué sale. Cuando llegamos a Cristo, cambia esa mentalidad, esos planes que teníamos. Gracias al Señor, nos liberó de esa cautividad y nos trajo. Entonces, yo qué le digo, mujer, usted al venir al Salmo 23:3, el Señor va a venir a traer una restauración. El Salmo 23:3 va a venir a traer una restauración sobre su vida, sobre la desconfianza. Sobre la desconfianza, el amor, sobre el rechazo si lo sufrió, sobre los problemas entre esposos. Entonces, la factura de la falta de amor, de la falta de cortesía, la falta de respeto, la falta de la armonía en la casa. Yo cuando era pequeño, y una vez era adolescente y me invitaron a cenar a la casa de un amigo, fui a esa casa de ese amigo y yo vi que la mamá era de posibilidad económica y estaba haciendo garnachistas y todo, y pues no era más fácil mandarlos a comprar, pero la señora con toda humildad hizo la comida, el papá bien contento, llegó, se sentó la familia y todos a cenar, y yo digo, eso qué bonito, mi mamá nunca más hace garnachas. Y la señora tiene necesidad de hacerlas. ¿Y por qué las hace con todo amor? ¿Por qué el Señor todo contento, los hijos se sientan contentos y en mi casa no? ¿Por qué? Porque yo quería estar en otra casa. Porque yo dije, ¿por qué no me toca a mí vivir acá? Nunca les pregunté eso. Bueno, yo le voy a explicar por qué. Porque usted tuvo un mal ejemplo en su casa. Esa cofactura es la que usted tiene acá en la mente. Y tiene que romper con eso. ¿Para qué? Para que no se lo transmita a sus hijos, para que no lo transmita al matrimonio, el mal ejemplo. Entonces, esa parte es la que usted tiene que entender. La restauración también es en el amor. Eso es lo que tiene que restaurar. Tiene que entender que la vida de su papá y de su mamá es muy diferente. Está en Cristo o no está en Cristo, es muy diferente a la de usted. Por eso va a usted estar rompiendo constantemente con lo ancestral, lo que te hablaba en el sueño el Señor. Tienes que romper con eso para poder tener la capacidad de amar, para ser restaurada en la parte de tu alma. Cuando se restaura el alma, se recupera ese amor para amar sin condiciones. Es decir, si se recupera el amor en la parte del alma, se recupera ese amor para amar sin condiciones. Porque hasta ahorita conoce el amor con condiciones. Si tú me amas, yo te amo. No le dice así a las personas. Si tú eres buena onda conmigo, yo voy a ser buena onda contigo. ¿Y tampoco lo ha escuchado? Si usted va a la escuela, el primer día de clases, que le dicen, a ver, dime tu nombre y dime la característica de que tú eres. Y lo primero que te dicen tus compañeritos de la escuela es que yo soy buena onda, pero no se metan conmigo. Les aclaro, que me buscan, me encuentran. Entonces, yo soy buena onda por las buenas, ¿eh? Pero no se metan conmigo porque van a ver. Esa parte es la que usted tiene que desechar y entender que tiene que ser restaurada. El amor en usted, por causa de ese mundo que usted absorbió y se convirtió en una fortaleza en su mente. Eso se ha convertido en parte de su criterio. Incluso llegan a decir, me siento orgulloso de ser como soy. Y ya vimos que el orgullo es espíritu de Leviatán. Entonces, ya tiene que usted entender que tiene que ser restaurado para ya no exigir que te ame, sino para amar sin condiciones. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Tanto amó el Padre al mundo que dio a su único Hijo amado Jesús. ¿Qué dio? Todo.
su Hijo, Jesús. ¿Usted qué tiene que hacer para ser restaurado en el amor? Tiene que dar. Pero para poder dar, primero tiene que ser restaurado. Salmo 23, 3. Entonces, ¿ya vio que decía usted que todo está bien? Realmente no todo está bien. Cuando eres restaurado en el alma, recuperas la capacidad de amar y vuelves a ser como un niño en inocencia y vuelves a tener la confianza. Así que tienes que ser como un niño para ser restaurado en el amor, así de inocente. Pero tiene que comportarse como adulto, dice la palabra de Dios. Su corazón debe ser como de niño, pero debe de comportarse como adulto. Así que usted tiene que ser restaurado en esa área. Ahora, ¿cómo saber si mi parámetro está bien? Si estoy amando como Dios quiere. Bueno, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, le explica cómo debe de ser el amor. ¿Cómo debe de ser el amor de usted? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, así que no me he visto tampoco indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, así que no busca venganza, en pocas palabras, no se regocija de la injusticia, qué bueno que le fue mal, no se regocija en eso, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, aclaro en Cristo Jesús, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, y si hay conocimiento, se acabará. ¿Por qué? Porque el perfecto amor va a venir. Va a venir. Cuando usted esté practicando eso, llegará ese perfecto amor que es Cristo Jesús, para lo que nos estamos preparando. Entonces, le quiero aclarar una cosa. Aquí dice en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree. ¿Por qué cree que lo tiene que creer? Porque estamos hablando de que si usted está en desconfianza, porque perdió el amor, porque lo traicionaron, si usted está así, que tiene que ser restaurado. Él cree en las personas. Si su problema es la desconfianza, ¿cuándo está restaurado? Cuando ya le cree a la gente. Cuando ya vuelva yo a creer en las personas. ¿Verdad? Cuando una persona viene a su vida, y no estoy hablando de amistad especial, no estoy hablando de compromiso, ni estoy hablando de matrimonio. Estoy hablando con una simple, sencillamente una persona viene a su vida y quiere, oye, quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu amigo. Entonces, ¿me explico? Te comparto de mi torta. Entonces, cuando usted crea en la inocencia de esa persona, entonces quiere decir que va en camino a la restauración del amor. Si hay una mera coincidencia, vea, con los ejemplos, créanme que no los pienso. La quinta fase de la preparación del alma. De veras que no los pienso antes de decirlos. Fluyen por el Espíritu Santo. La quinta fase de la preparación del alma. La quinta fase es experimentar ser sometido en el alma por Dios. Tenemos que experimentar el ser sometidos. No, yo que no. Si no hay sometimiento, hay rebeldía. Entonces, recapitulizamos. Primero, ¿qué tenemos que tener? Liberación. Segundo, romper. ¿Con qué? Con las costumbres. Con las costumbres, muy bien. El tercero, sanar el alma, ¿va? Y cuarto, restaurado. ¿En qué tenemos que ser restaurado? En el alma, pero ¿qué áreas? En el amor, lo acabamos de ver. La confianza. En la confianza, ¿qué más? A ver, ¿qué tenemos que ser restaurados?
en la capacidad de amar, la capacidad de la confianza, en la capacidad de la inocencia. Llegar a ser como un niño, como una niña, en el caso de las mujercitas, ¿verdad? Ahora, la quinta fase es aceptar el sometimiento. Porque si usted tenía un yugo antes de venir a Cristo Jesús, no quiere decir que ya no va a tener yugo, ¿eh? Aclaro. ¿Has escuchado cuando liberamos? ¡Rompa el yugo en el nombre de Jesús! ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Bueno, lo correcto es decir, intercambio el yugo. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para quitarnos el yugo que ya no aguantamos y nos pone una carga más ligera. Es decir, un yugo más ligero. Y que es más fácil de llevar en la vida en Cristo Jesús. Entonces, si nuestro yugo es la desconfianza, la impureza, no puedo ser como niño, me lo va a quitar y me va a poner otro yugo. ¿Cuál es ese yugo? El de Cristo. Ahora voy a aceptar ser sometido por Jesús, voy a aceptar que gobierne mi vida. Por eso es importante entender que tenemos que ser sometidos por el yugo de Cristo. ¿Sí me entiende usted? No decir, ay, yo no tengo yugos, entonces yo hago lo que quiero. No. Debemos intercambiar el yugo. El que no podíamos llevar y que era difícil de llevar, quitarlo por llevar uno que es más fácil, el de Cristo Jesús, para la bendición. En el Salmo 54:4 nos habla: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. ¿Quién me va a sostener? Mi Padre, en el hueco de su mano. Es el que me va a sostener. Entonces, tengo que pedir al Señor que me ayude. Si había espíritu de rebeldía, renunciar. No decirle, ayúdame con mi rebeldía. No, destrúyelo, porque si no, Él te va a destruir, porque es contrario al de Jesús. Recuerda que el que se rebeló, lo tiraron, fue vencido en los cielos. No hubo misericordia. Así que no tiene que estar en el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos está en su corazón, tiene que salir de ahí la rebeldía en el nombre poderoso de Jesús. Y si es espíritu jezabélico, tiene que salir. Si es espíritu de Diana, tiene que salir. ¿Sí me entiende usted? Entonces es importante entender que no puede usted andar ahí. Ahí andar brincando como niño chiquito, va, pensando en que no se tiene que someter a nadie. No, tiene que entender que usted tiene un yugo y tiene una mirada hacia dónde debe de ir. Ahora vamos a hablar sobre la palabra sostiene. Vamos a hablar que entender que dependemos del Padre que nos sostiene. La palabra en hebreo es kamak y significa establecer equilibrio, es decir, la capacidad de equilibrar mi vida o alma. Entonces, tiene que establecerse un equilibrio. Equilibrar mi vida o mi alma. Debe haber un equilibrio en mi vida. Debe estar Cristo en primer lugar antes que el trabajo. Debe estar Cristo en primer lugar que mi estudio. Cristo en lugar tiene que estar en primero que mi esposa, para mantener el equilibrio. Porque si no está en primer lugar, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Sostener es darte la capacidad de vivir en balance. Balance en la habilidad de recuperarte interiormente de todo momento. De tristeza, alegría. Tienes que discernir. Soy de las personas, por eso se requiere capacidad de honestidad. Eres de las personas que eres triste y de ahí pasas a la alegría, del temor a la valentía, de lo negativo a lo positivo, del nerviosismo a la tranquilidad. Así que ser sostenido por Dios en nuestra alma es que Dios nos mantenga en equilibrio. Entonces, mantener el equilibrio no es fácil, pero tiene que aprenderse a acostumbrarse a eso. ¿Alguien ha llevado alguna vez una dieta balanceada que le haya recomendado el doctor o un nutriólogo?
¿Nunca les han hablado de eso alguna vez? ¿Nunca le han dicho que tiene que comer esto, porque si no se enferma? ¿Nunca le ha dicho un médico? ¿Nunca? Bueno, cuando un médico le da una dieta, yo se lo digo porque yo fui diabético. Y para la gloria de Cristo Jesús, yo soy sano. Y cuando yo era diabético, no podía comer nada que no fuera hervido, asado, que no fueran verduras. Frutas las tenía prohibidas, carne roja las tenía prohibidas, de cerdo solamente, pollo y pescado podía comer. Entonces, eso no es una dieta balanceada. Una dieta balanceada debe de haber huevitos, debe de haber frutas, debe de haber. Entonces, equilibrio, balance significa que puedo andar en el pecado y puedo andar en la vida de Cristo Jesús. Eso no significa balance. Claro. Balance no significa, o equilibrio significa que primero yo, después yo y el último yo. Y lo que sobre para Cristo. Primero debe de estar mis intenciones para Cristo. Debe de haber una voluntad para Cristo en primer lugar. ¿Sí entiende usted la diferencia? ¿Sí puede usted entender que hay una manera en la que pueden cambiar las cosas? El equilibrio está. Pongo lo que a mí me corresponde. Y la otra parte la pone el Señor. Yo le he hablado que para las cosas imposibles del terreno de lo sobrenatural está la parte que usted tiene que poner en la obediencia. Comer palabra. Está en la parte de la necesidad en la que se presenta el Señor. Entonces, el equilibrio está en la obediencia, en el ayuno, en la oración. También tiene que ver con la responsabilidad de levantarte en guerra. También incluye la responsabilidad de levantar la voz, creyendo lo que sale de tu boca, la palabra de Dios. Debe de salir de tu boca la palabra de Dios. Si tú pones esta parte del equilibrio, la otra parte te la pone Jesús. Y tienes que aprender a diferenciar. Tienes que aprender a diferenciar lo que antes era del mundo y lo que es la vida espiritual en Cristo Jesús. La vida anterior te enseñaron que la magia era lo mismo que un milagro. Jehová reprende en el nombre de Jesús en esta hora la magia. ¿Por qué? Porque la magia es abominable para Jehová. Así que las cosas no van a ser de un momento para otro. La vida en Cristo Jesús no va a ser: hoy me ministró el alma mi pastor, ya quiere decir que ya todas las áreas de mi vida están bien, ya me puedo ir de vacaciones, ya tengo que dejar de orar, ya tengo que dejar de ayunar, tengo que dejar de leer la palabra, tengo que dejar de obedecer. Somos hombres y mujeres de pacto. Y tienes, para ser arrebatado, tienes que entender que tienes que dejarte de llamar Sara. Tienes que entender que ejerce una responsabilidad ahora llamarte Sarai. Cuando eres bautizada, dejas de llamarte Sara y ahora te llamas Sarai. Cuando eres restaurada, cuando tú vienes a Cristo como lo hizo Nicodemo, quieres nacer de nuevo, quieres tener salvación, tienes que abandonar la religiosidad y tienes que volverte un hombre y una mujer nueva. Pero ahora vas a ser reengendrada en Cristo Jesús espiritualmente. Tienes que entender que al nacer de nuevo tiene que morir alguien, tiene que morir Sara. Tienes que dejar nacer Sarai. Ya eres bautizada y no te habían explicado. Bueno, es necesario que ahora
que ahora seas regenerada. Para ser restaurada, mujer, tienes que entender que si va a morir Sara para nacer Sarai, para ser restaurada, tienes que pasar por un proceso, amada. Tienes que entender que así como cuando muere la mujer vieja, esa ya la tienes que dejar en el fondo del mar. Ya no tienes que invocarla, ya no tienes que pensar en Egipto, ya no tienes que pensar en los pepinos, en las cebollas. Ya no tienes que pensar en la dieta que tenías como esclavo. Tienes que pensar en el alimento que ahora debes de consumir como Sara. Para ser restaurada, tienes que pasar por el proceso de saqueo. ¿Cuál es el proceso de saqueo que pasó? Se comprometió delante de Cristo Jesús. Así que yo te invito a ponerte de pie, para que tú no solamente mueres a la mujer antigua y nazca la mujer nueva en un bautismo. No solamente para que seas regenerada, no solamente para que seas regenerada como Nicodemo, sino que haya una verdadera restauración en tu vida. Y para ver una buena restauración en tu vida, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Yo te invito a ponerte de pie y hoy pongas tu corazón. Y pongas tu corazón delante de Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te invito a pasar a mi casa, a mi corazón. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo te invito a que vengas a morar en mi corazón. Yo te vengo a invitar, Señor Jesús, a que pases enfrente de todos. Que todos vean, Señor Jesús, que aquí había un pecador. Aquí hubo una pecadora, pero esa mujer ya murió. Esa mujer decidió nacer de nuevo en Cristo Jesús y decidió aceptar la responsabilidad de ser Sarai. Ya no quiere regresar a ser Sara. Y delante de todos te digo, Señor amado, que yo de mí le pido perdón en mi corazón a todos aquellos que les fallé, a todos aquellos que les robé, a todos aquellos que defraudé, aquellos que les robé la tranquilidad, aquellos que me metí con ellos, aquellos, Señor, que estuve en la inmundicia con ellos y los dañé. Yo pido perdón y quiero regresar a esa tranquilidad a todos aquellos que defraudé. Quiero pagar 4 veces más mi error, aquel que le haya yo robado, aquel que yo me pasé con él. Yo quiero ser no solamente sanado, quiero ser restaurado, quiero ser restaurado en este momento. En el nombre de Jesús, quiero decirle al Señor: Señor amado, esto es en lo que yo fallé, esto es lo que yo hice delante de ti, delante de mi prójimo. Yo quiero ser restaurada. Yo quiero encontrar el equilibrio. Pero aquí está mi arrepentimiento, aquí está mi honestidad, Señor. Que se escuche el nivel de honestidad que tú tienes delante del Señor, no delante mía. Así que háblale con voz audible y dile: Señor, esto no es mi honestidad, Señor. Yo abro mi alma, mi corazón, para decirte: Señor, en esto te he fallado. En esto he hecho lo malo delante de ti. Esto hice yo. Esto fue lo que yo hice, Señor. Ahora, Señor, aquí está mi parte. Aquí está mi parte, Señor. Restaura, regenera, Señor, lo que se había perdido. Regenera mi alma.
En el nombre de Jesús, envía tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús, envía tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús, yo quiero venir a ti. Yo quiero venir, Señor, a ti. Yo quiero venir a ti, Señor. Yo quiero venir a ti. No daré mi amor a nadie más, solamente a ti, Señor. Me presento delante tuyo. Me presento delante tuya, oh Jesús. Aquí está mi honestidad. Dile, Señor, Señor, esto fue lo que te fallé. Esta es mi moralidad, la que antes no quería yo soltar. Esta es mi inmundicia, que yo no quería soltar de Egipto. Esto es mis pensamientos que coquetearon con Babilonia. Estos son mis pensamientos que coquetearon con Filistea, con la tierra pagana. Esto es mis intenciones que se desviaron delante de ti. Quiero que tú me restaures. Libérame en el nombre de Jesús por el poder de tu sangre poderosa. Hoy yo te pido, Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, rompe esas costumbres que yo tengo. Envía de tu Santo Espíritu para que el fuerte sea el Espíritu Santo ahora en mí y ya no sea mi alma la que tome las decisiones. Rompe esas costumbres. Sana mi corazón. Sáname, Señor. Restáurame en el nombre de Jesús. Restáurame. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Porque hoy quiero, Señor, tener una dieta balanceada. Quiero tener tu palabra en primer lugar. Que se dé en primer lugar tu palabra en mi vida. Ya no sea mi alma. Este momento que me estás capacitando. Este momento que tú me estás capacitando, Señor. Este momento que tú me estás capacitando es para que yo pueda ver lo que yo no quería ver. Esta es la intimidad entre tú y yo, Jesús. Esta intimidad, Señor, la necesitamos para ser preparada, para que yo aprenda a doblar mis rodillas delante de ti, para que aprenda un nivel nuevo de honestidad contigo, para que yo aprenda que yo pensaba que todo estaba bien, pensé que tú no te dabas cuenta. ¿Tú te dabas cuenta que a mí me lastimó lo que mi amiguito me dijo? Yo pensé que no te habías dado cuenta, Señor, de aquellas personas, Señor. Cuando estuve en el mundo, Señor, me lastimaron mi corazón. Aquellos que traicionaron mi confianza, traicionaron mi cuerpo, abusaron de él, abusaron de mi debilidad, abusaron de mi debilidad como mujer, Señor amado. Que sabían que mis pensamientos y mis sentimientos eran puros e inocentes y abusaron de esa inocencia que había. En el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo, purifica. Yo te pido, Señor Jesús, tu sangre poderosa sobre mí. Lávame, Señor. Lávame con tu sangre poderosa todo aquello que lastimó mi confianza, que me hizo una mujer desconfiada, que me hizo un varón desconfiado, que me hizo no creer en el amor, que me hizo no creer en una amistad sincera, que me llevó a la amargura, esa injusticia. Por eso le contesto a la gente así golpeado, Señor. Por eso me cuesta trabajo pedirle por favor a la gente, Señor. Porque pensé que el ejemplo que me dieron mis padres, lo que yo vi en casa, así era, así tenía yo que comportarme, Señor. Pero hoy sé, Señor, que yo soy reflejo. Yo soy reflejo tuyo, Jesús.
Hazme como tú eres, una espada probada donde se vea, Señor, que esté llegando el proceso de ser plateado, se pueda ver tu rostro en mí, se pueda ver tu palabra en mí, cómo se vive la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entrega tu honestidad al Señor. Él entrega, Señor. Mire al Señor, libera mi alma. Señor, rompe las costumbres que tiene mi alma. Levanta tu voz y dile: Señor, sana mi alma. Sana mi alma, oh Jesús. Da cumplimiento a tu palabra. Isaías 61:1 se dio cumplimiento en ti, Señor Jesús, cuando tú pisaste la tierra. Y yo te pido, activa hoy esa palabra en mi vida. Restaura lo que se perdió, Señor, lo que se había perdido. Lo que se había perdido, Señor. Restaura lo que se había perdido, Señor. Oh, al estado original, donde estaba mi corazón, Señor, en la inocencia, regresa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Regresa al estado original. Mi virginidad en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Regresa la capacidad de la inocencia. Regrésame la capacidad de ser honrado, de ser sencillo. Regresa, Señor, esa pureza en mí. Con tu sangre poderosa, lávame en el nombre de Jesús. Permíteme confiar. Se había perdido la confianza en mí, el amor hacia los demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñame. Que el balance, Señor, es poner mi voluntad y reposar en ti. Y tú te encargas de lo demás. Aquí está mi pacto vigente. Pacto vigente contigo, en el nombre de Jesús. Dile: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Dile: gracias. Recibo. Tu amor es más puro que la luz del sol. No hay palabras, no hay explicación. Deseo amarte aún más que a mí mismo. Sella mi corazón el fuego de tu amor. Te amo, eres todo para mí. Te amo, eres todo para mí. Tu amor es más puro que la luz del sol. En palabras no hay explicación. Deseo amarte más que a mí mismo. Séllame este corazón el fuego de tu amor. Te amo. Entrega tu corazón. Es todo para
cántico celestial. Te amo. Eres todo para mí. Tu amor es más puro que la luz del sol. En palabras no hay explicación. Deseo amarte más que a mí mismo. Sella en mi corazón el fuego de tu amor. Te amo, ven Espíritu Santo. Eres todo para mí. Ven a recibir ofrenda, Jesús. Te amo. Eres todo para mí. Tu amor es más puro que la luz del sol. En palabras no hay explicación. Deseo amarte aún más que a mí mismo. Sella en mi corazón el fuego de tu amor. Recibe nuestro amor. La iglesia fuente de vida, Señor, te entrega su amor. Eres todo para mí. Eres santo, te amo. Oh Señor, recibe nuestro amor, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Levanta una oración en esta hora. Desato toda bendición ministerial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú decidiste, Señor Jesús, que a través de los 5 ministerios tú ibas a fluir para la edificación, es decir, para la construcción espiritual de tu iglesia amada, Jesús. Tu iglesia amada, Señor Jesús. Así que apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente, yo desato esa poderosa bendición en el nombre poderoso de Jesús sobre la iglesia fuente de vida. Por los que están por venir y por los que todavía no te conocen, Señor Jesús, por ellos, en el nombre de Jesús, por los que son fieles delante tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que